Gracias, Ollana. Efectivamente, vamos a ir avanzando para hablar de espacios que hacen posible ese turismo con alma. Guipúzcoa es un lugar único, un territorio con identidad fuerte que no necesita imitar modelos ajenos para emocionar, sorprender y dejar huella. En esta segunda mesa hablaremos de lugares que inspiran, porque respiran autenticidad y coherencia. Se trata de espacios y museos únicos que preservan nuestro patrimonio y donde el visitante no solo contempla, sino que vive una experiencia sensitiva. Ejemplo de ello son los tres museos que nos acompañan: Albaola, donde nos encontramos, museo y astillero a la vez, donde se está construyendo un ballenero del siglo XVI. Y qué decir de Chillida Leku, un jardín museo que en sí mismo es una obra de arte que permite perderse entre las esculturas de Chillida, los árboles y el silencio. Y también el Museo Iaso de Irún, que nos traslada a la época romana y nos permite descubrir el pasado más antiguo de nuestra tierra a través de la arqueología. Y por supuesto, no podemos hablar de identidad sin mencionar la gastronomía. Pero hoy no hablaremos de estrellas Michelin ni de cubiertos de 400 euros, sino de ese negocio de raíz que apuesta por lo auténtico. De todo ello nos hablará el periodista gastronómico Josema Azpeitia, defensor incansable de la cocina con alma y sentido. Paso a presentar a nuestros invitados. Herme Pedroso, gerente de Albaola; Miquel Chillida, director de desarrollo de Chillida Leku, bienvenidos; José Mazpeitia, periodista y fundador de ondojan.com; y Juanjo Jiménez, asistente de dirección de Museo Iaso. Bienvenidos a todos. La verdad que nos han dejado muchos mensajes desde la anterior mesa, ¿no? Yo creo que nuestro lema sí que es: respira, estás en Guipúzcoa. En cualquiera de los museos que estamos hablando podemos respirar, y también de la gastronomía, ¿no, Josema? Entonces, vamos a empezar hablando de turismo, de respirar, de parar, de proponer experiencias que vayan más allá de hacer una foto o de irse a la playa a tomar el sol. Para vosotros, ¿cuáles son los mayores retos de estos que consigan que vuestros espacios sean de interés y que vengan aquí, que hagan una parada en el camino para decir, bueno, vamos a ver algo más allá de Guipúzcoa? Pues, hombre, yo creo que deberías empezar tú, que estás Sí, en tu casa y sería totalmente, lo totalmente. correcto, entiendo Va, yo, aunque yo creo estoy que aquí ese es el sentado. momento, sí. Perfecto. A ver, en nuestro caso, y además yo creo que uniendo con lo de la anterior mesa, y creo que es algo que compartimos los tres museos, sobre todo que estamos aquí, creo que lo tenemos realmente fácil, porque creo que primero ha sido el continente. No es algo que, no sé, que de alguna manera lo inventas, no, está ahí, lo tienes, es tu historia, es tu identidad, es absolutamente auténtico, es importante para la comunidad, es importante para Guipúzcoa y en base a eso creas un espacio, ¿no? Pero el espacio tiene todo el sentido. Entonces yo creo que eso facilita muchísimo el convertirte en un referente, pero en un referente, bueno, pues que eso que no es de una foto de Instagram, va más allá. En nuestro caso, además, es que es experiencial, es inevitable, la visita es experiencial, hay ruido, hay olor, hay casi sabor, ¿no? O sea, estás en otro momento. Y además creo que ha sido un reto dentro del relato de Albaola y que nos conecta con esto el decir el proceso, calma, calma, ¿no? ¿Cuándo va el barco al agua? Que sí, que el barco va a ir al agua, pero calma, porque lo importante es el proceso, porque en ese proceso está la recuperación de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestros saberes, de esos oficios, de la Guipúzcoa, ¿no? De esa identidad. Y eso es, el reto es ese, el ser capaz de transmitir. Y es verdad que creo que la gente cuando viene aquí podemos decir que sí sale con ese sentimiento, decir, vale, ahora lo entiendo. Igual es difícil, ¿no? En esta sociedad, sí, por muchas redes, por muchos mensajes que lances es complicado, pero cuando llegas aquí te invita y a A respirar. entender el tiempo que requiere cada cosa, el trabajo que hay detrás, a respirar. Ujú. Juanjo, ¿qué es lo que queréis? Adelante, sí, sí, yo por continuar, bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo, Herme. Al final,
¿cómo decir? Representamos algo que ha sucedido, que es un hecho per se y es un hecho además absolutamente identitario, un hecho propio. En nuestro caso, bueno, pues el trabajo de mi aitona, de Eduardo, una persona muy afincada, asentada, ¿no? Con las raíces aquí en su sitio, en su tierra, que, bueno, que poco a poco desarrolla, crea un lugar, como él decía, un hogar para sus obras. Y luego lo que sucede es que esto se convierte o se acaba deveniendo en un museo de una manera absolutamente natural, porque la gente quiere venir y porque entonces tú lo que haces es acogerles, que además es algo también yo creo muy propio nuestro, ¿no? Creo que somos acogedores con nuestra sequedad quizás, pero somos muy acogedores. Y claro, esto es lo que genera de alguna manera o lo que nos da las pautas para cómo relacionarnos a partir de ahí con esa gente, con ese turista, con ese visitante que lo que quiere es conocernos. Como digo, crear o tener esa casa, tener ese lugar donde Eduardo, donde la Aitona deja su obra, que lo representa a él, que nos representa a todos, porque como digo, era un artista que lo que hacía era coger de la tierra literalmente el hierro de aquí, de la tierra, que es nuestro material. Aquí hemos vivido de la mar y del hierro, o sea que estamos hablando exactamente de lo mismo. Bueno, y luego es generar esa relación y ese gran ecosistema entre todos los recursos que conformamos lo que es Guipúzcoa. Relacionarnos bien entre nosotros, creo que además este es un territorio generoso, creo que todos somos muy constructivos, creemos en crear una red, en que le vaya bien al vecino hace que a ti te vaya bien, porque creamos un destino per se, donde luego el visitante, el turista, llamémoslo X, va a ir nutriéndose de esas pequeñas historias, esos pequeños relatos que conforman al guipuzcoano bueno, y eso nos da la oportunidad, como digo, de ser muy atractivos de cara al exterior, siéndolo todos juntos, siendo todos complementarios, pero siendo además cada uno lo que somos. Juanjo, vosotros estáis de estreno y también estáis dentro de... Nosotros somos un museo pequeñito, pero estamos en un momento muy bueno, un momento de crecimiento. Acabamos de inaugurar el yacimiento de las termas romanas de Oyaso. No somos un museo que tenga problemas de masificación, un gran número de visitantes, al contrario, estamos en ese periodo de crecimiento, pero es un crecimiento en el que no queremos olvidar los principios fundamentales, y eso es el ofrecer, como comentabais, espacios acogedores y agradables para la visita. Nuestro museo desea seguir siendo un museo familiar, acogedor, en el que los visitantes obtengan cosas valiosas, enriquecedoras, que les hagan pensar después de salir del museo, y siempre, bueno, pues manteniendo un poco nuestras características propias. Y como decías muy bien también, la actividad de nuestro museo no se entiende sin la colaboración con nuestro entorno, con la implicación con nuestra comunidad y el trabajo en red con otras instituciones y otros museos. Además, justo estamos aquí con otras instituciones con las que hemos estado en contacto y en colaboración, y nosotros orgullosos de poder trabajar de esa manera, ofreciendo pues esas experiencias y esos servicios valiosos para el conjunto del territorio, ¿no? Cuando teníamos en la primera mesa pues esas reflexiones a nivel de turismo y de la estrategia de la Diputación, yo creo que los museos tenemos que efectivamente alinearnos con esa estrategia y contribuir a esa deslocalización o esa gestión, esa anticipación de los problemas que puedan surgir con el turismo, y repercutir positivamente en el conjunto de la comunidad. En Guipúzcoa indudablemente tenemos suerte porque los tres tenéis un denominador común, que sois parte del territorio, sois parte de la ciudadanía y del entorno. Josema, en el caso del disfrute de la gastronomía, que es muy importante, terminar de ver el museo, de asistir o de disfrutar o de tener esa experiencia, pero luego irnos a tomar ese pincho y ese chacolí, ¿no? Creo que también es una parte, ¿no?, muy importante. Pues sí, es muy importante, y además a la gastronomía le sucede también lo que habéis comentado un poquito al inicio de esta charla, que a veces nosotros mismos no somos conscientes de la importancia que tienen nuestros recursos. Parece que la gastronomía sí somos conscientes de la importancia que tiene, pero también muchas veces caímos en el latiguillo de decir, bueno, pero en todas partes se come bien, en todas partes hay buena gastronomía, en todas partes sí,
pero tenemos que ser un poquito más orgullosos porque a mí mi trabajo me ha llevado a ir a diferentes lugares del mundo, he dado clases en el Basque Culinary Center. Recuerdo que cuando empezaba con un grupo nuevo de alumnos, les solía preguntar, ellos ya estaban en el segundo curso cuando entraban en mi clase, en mi asignatura, y les preguntaba un poco qué opinión tenían de ese primer año vivido en Donosti, inmersos en su gastronomía, porque más o menos tres cuartos de la clase era gente de fuera. Más o menos un cuarto, un tercio era gente de Guipúzcoa y alrededores, pero el resto eran del resto del Estado y extranjeros. Y me sorprendían todos diciéndome que alucinaban viendo cómo se vivía la gastronomía día a día. Les decía, a ver, pero tú eres de Galicia, tú eres de Madrid, tú eres de Andalucía, tú eres de Corea, me da igual. En vuestros países también se vive la gastronomía. Todos me decían, como aquí, en ningún sitio. Pero me lo decían así. Y era gente que venía también, de alguna manera, del mundo de la gastronomía. Era gente que también defendía su país, su gastronomía, etcétera. Me toca ir muchas veces a Asturias. Asturias, si de algo saca pechos, de sus guisanderas, de su apego a la tradición, de su fábada, de sus cachopos, de su gastronomía. Y allí son muy nuestra gastronomía. Pero cada vez que vienen aquí, me dicen, es que recuerdo que uno me decía, es que venir aquí es como jugar con las cartas marcadas, no hay un sitio como este. O sea, gente que está orgullosísima de su gastronomía, que la vende, que la defiende, cuando viene aquí se rinde. Y eso que en muchos puntos nos estamos cargando un poquito la gallina de los huevos de oro, y aún y todo. Entonces, creo que tenemos que chulear un poquito más de nuestra gastronomía y, como muy bien estáis haciendo en esta charla, en este encuentro, ahondar sobre todo en lo auténtico de nuestra gastronomía, porque yo creo que tenemos una serie de ámbitos gastronómicos, el chacolí, las sidrerías, el queso, los ostatus, como ha dicho muy bien Olatz, que es algo que no se da en ningún otro lugar del mundo. Sí que hay restaurantes de titularidad municipal, sí que hay Rico Taberna, etcétera, tal cual, pero como los ostatus de Guipúzcoa no vamos a encontrar una red de ese carácter, y además se está especializando en el ámbito gastronómico hasta el punto de acercarse a esa excelencia que queremos encontrar en otros. Antes los ostatus, digamos que hace 20, 25 años, era cada uno de su padre, de su madre, y bueno, se comía bien, regular, etcétera. Ahora tenemos unos ostatus que ya en una gran mayoría de ellos se come de cine. Son prácticamente restaurantes de cierto nivel. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que impulsar el tema, en esa excelencia, sin perder de vista lo auténtico y en, sobre todo, chulear de nuestra gastronomía, sacar pecho. No hay una gastronomía como la nuestra en el mundo y punto. Y así lo tenemos que decir a los cuatro vientos. Esto va para todos. Antes hemos hablado de Instagram y de la importancia de las redes sociales y demás, ¿no? En un mundo donde todo se quiere consumir muy rápido, ¿qué hacemos para conseguir lo que tú has dicho, Herme? Vale, ¿no? Como decía una compañera nuestra, sosiega. O sea, estamos aquí. Vamos a respirar, a disfrutar. ¿Cómo conseguís o cómo conseguís que la persona que tiene esa mentalidad de consumo rápido de la foto, estoy aquí en Instagram, ¿no? Me hago la foto, vengo Alba, hola, guau, ya me hago la foto y ya me voy, retenerlos y hacerles sentir lo que somos, porque ahí la tarea es vuestra, indudablemente, ¿no? Como queráis, empezamos contigo, Juanjo. Sí. Bueno, pues a través del silencio, de un lugar que les permita de alguna manera aislarse del entorno. Estamos en el centro de la ciudad de Irún, de la sexta ciudad de Euskadi, muy bullicioso, pero al entrar en el museo les ofrecemos la manera de desconectar y hacer un viaje en la historia, hacia atrás, en el tiempo, y descubrir que esa ciudad que están visitando ya era una ciudad viva, dinámica, hace 2000 años, y que estaba poblada por habitantes que en algunos aspectos no eran muy diferentes a ellos. Y ayudarles de alguna manera a, lo que decía antes, a reflexionar y que se lleven cosas que les ayuden a conocer la historia del País Vasco y su entorno, que sigan preguntándose, sigan visitando el entorno, ¿no? Pero sobre todo a través también de
de una visita de un interior del museo, una museografía que a través de los colores, de las texturas, ayude a relajar, ayude a hacer esa desconexión, igual, pues efectivamente, de una visita en un planning muy importante, con muchas cosas que ver, pero que de alguna manera el museo a veces les lleva un poco a cambiar de planes y dedicar las cosas con un poquito más de tiempo. Miquel. Yo Lo cojo el guante y lo primero, es decir, yo lo primero también creo que es el instagramer que viene a sacarse una foto y irse al siguiente, ese lo va a hacer. O sea, hay que ser muy sincero y hay que ser tolerante con la personalidad de cada uno de los diferentes perfiles de posibles visitantes y amigos que creemos en nuestra vida. Y esa persona es como es. Entonces, tú le vas a ofrecer todo lo posible, tú le vas a dotar de herramientas de alguna manera para que experimente o se imbuya en una experiencia que va mucho más allá, pero bueno, va a haber algo que siempre va a estar en su mano y eso hay que también ser muy sincero y honesto con ello. En nuestro caso, desde luego, lo primero que creemos es que venir a Chillida Leku en sí ya es una experiencia que requiere de una voluntad. O sea, tú no caes en Chillida Leku porque un día de repente te despiertas así en algún sitio y, ostras, estoy en el jardín de Chillida Leku. Es una propuesta activa, es decir, el visitante tiene que venir a donde nosotros estamos, salir de esa urbe, que la urbe, aunque Donosti es una ciudad pequeña, llamémoslo, bueno, es lo que es, pero bueno, tiene el ritmo de una ciudad, podemos decir, te obliga a salir de esa dinámica y llegas a otro lugar donde de repente cuando tú llegas tienes un prado, 11 hectáreas de terreno. La naturaleza per se ya es algo que a ti te afecta. Tú cuando llegas ahí, la gente lo primero que dice es, bueno, o sea, yo he llegado aquí y de repente es como que he bajado las revoluciones, porque el lugar per se te está condicionando. Y eso es lo bonito, que ese descubrimiento también. Tú has hecho un ejercicio activo, he llegado hasta aquí, cuando llego me encuentro algo que además dice, no, es que en las fotos igual no parecía tan grande, o de repente aquí las escalas de las obras con esos árboles, esos robles, ese caserío del siglo XV, te empiezan a afectar de alguna manera y es ahí cuando tú te vuelves de alguna manera vulnerable a todo esto, cuando te abres un poco y cuando te llega y ahí ya está, y lo has conseguido. Y eso es lo bonito. Yo creo que hay un pequeño descubrimiento incluso de cómo todavía en el ser humano del siglo XXI la naturaleza tiene un poder absolutamente transformador y trascendental sobre nosotros. Y cuando te dejas acoger por ella, bueno, es cuando has sintonizado con el lugar. Entonces, luego sí, programación, trabajamos mucho programas relacionados con... Para nosotros es importante también coger como eje central de nuestra programación o de nuestra identidad los valores del artista. Pero es que Aitona era una persona... A mí me encanta cuando hablamos del tiempo. Para mí Aitona el tiempo era una cosa densa y amplia. Él no era una persona de tomar decisiones a la ligera, rápido. No, no. Estaba siempre trabajando, pero nunca tenía prisa. Y eso, Chillida Leku, tú lo sientes, el trabajar una obra, bueno, aquí ya sabéis cómo se trabajan las cosas, que ahora te va a contar ella, pero claro, hacer obras de acero macizo en una forja industrial, doblando el acero, sin moldes, sin artificios, a la manera tradicional del herrero, supone una gestión del tiempo impresionante, en el sentido de que el tiempo es necesario y es amplio. Y por eso creo que todo esto tú lo vas percibiendo, lo vas sintiendo y nosotros construimos nuestra programación respecto a estos valores. Por eso actividades de tipo mindfulness o el yoga por las mañanas en verano o nuestra actividad está de alguna manera alineada a esta idea de llegas a este lugar, frenas un poquito y empiezas a disfrutar y a conectar. En esa ansiedad del tiempo, ¿no? Cogiendo las palabras de Miquel, indudablemente Albaola creo que es una de las cosas que yo creo que primero tuvisteis que superar, porque me imagino el de ¿cuándo vais a terminar? Está en el inicio del proyecto, ¿no? Sobre todo, no tanto por vosotros, sino por los que estábamos esperándolo, ¿no? Sí. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Y de hecho le escuchaba a Miquel y es solo escucharle la evocación de Chillida Leku, tú respiras. ¿Es así? Es así. O sea, haces... Es verdad, o sea, yo voy allí y respiro. Y en el caso de Yaso lo mismo. Y vuelvo al inicio, creo que tenemos mucha suerte, es una suerte. Tenemos espacios que en general
tienen unos contenidos tan auténticos que son realmente evocadores e inspiradores. Y eso es importante. Efectivamente, siempre habrá alguien que venga con la intención de hacer los 18 museos del territorio y los 4 estrellas Michelin y no se va a enterar ni de lo uno, ni de lo otro, ni de la gastronomía, ni de nada. Bueno, eso es inevitable. Pero nosotros también, como en el caso de Chillida-Leku, es que ya tenemos una suerte que tú lo puedes vivir como una desgracia o como una suerte. Hay que venir aquí, hoy lo habéis comprobado. Efectivamente, o sea, nadie se despierta una mañana y dice, coño, pues ya que está aquí Albaola, ¿verdad? Pues voy a pasar. Pues no, es algo, es un ejercicio activo en el que tú vas a llegar hasta aquí. Y en el camino ya está, es que ya estás evocado, o sea, efectivamente vas a llegar, vas a ver la bahía, vas a ver San Juan con sus colores, vas a ver San Pedro, sus barcos. Todo es un flipe. No te quiero contar si llegas en motora. La gente ya llega, bueno, ya estamos en la épica, porque hoy en día para muchísima de la gente que viene aquí, cruzar en motora ya es un viaje épico, porque no estamos en el agua habitualmente, le damos la espalda al mar de una manera terrible. Entonces, en ese sentido lo tenemos muy fácil. El que llega aquí ya llega bastante preparadito. Y luego yo hay una cosa que suelo decir, que son más bien dos. Y insisto en lo que he dicho antes, ¿no? Antes han comentado, tenemos las buenas prácticas UNESCO. Yo creo que hay una parte, y Oyaso pasa lo mismo y con ellos también, que es, tú tienes el objeto, y el objeto no es tener visitas. El objeto de nacimiento inicial es la puesta en valor, en nuestro caso, del patrimonio marítimo, ¿no? Es darle luz a una historia que no tiene suficiente luz. Todo eso es así, y luego es verdad, y en nuestro caso yo suelo decirlo, de mano de Oarsoaldea, de la Agencia de Desarrollo, y dices, ostras, pero es que estáis en Pasaia y aquí necesitamos cositas de este tipo que nos ayuden también a generar o a hacer o que sirvan de eje de desarrollo. Fenómeno. Entonces, pero tú no pierdes de vista tu objetivo. Por eso nos hacen el reconocimiento de buenas prácticas UNESCO, ¿no? Te mantienes en esa autenticidad y eso la gente lo percibe. Todos vamos muy rápido, pero nosotros también vamos fuera y cuando vamos fuera todos queremos autenticidad, queremos que el relato. Yo aquí suelo decir, le hemos dado muchísimas vueltas al tipo de visita y siempre acabamos en lo mismo. Da igual, vale, no vas a pagar la vista guiada, pero nosotros siempre vamos a hacerte la dinamización porque la gente le encanta, a todos nos encanta escuchar cuentos, nos encanta que nos cuenten de viva voz y una persona. Entonces, creo que todo eso nos ayuda mucho a que el personal llega y hace, bueno, vale, vamos a tomarnos esto con calma y sales de aquí de otra manera. Josema, en el caso de la gastronomía, ¿respiramos entre pincho y pincho o no respiramos? Porque no tenemos que comer rápido y mucho. Pues antes, entre pincho y pincho, Chacolí. apenas respirábamos. Vale. Lo que hacíamos era tomarnos 3 o 4 pinchos antes de ir a comer. Era, porque bueno, yo he conocido la época cuando en la provincia no había pinchos. Había en algún bar que otro y tal, pero para comer pinchos había que venir a Donosti. Y cuando venías a Donosti era casi un pecado no comer 3 o 4 pinchos antes de ir a comer, a donde se fuera. Ahora que en esos 4 pinchos te gastas lo que te gastabas antes en un menú del día o más, con lo que hay que plantearse si hacer los pinchos o el menú o lo otro o lo uno. Bueno, esas son cosas también que habría que replantearse. Yo creo que habría que buscar una forma de unir la gastronomía también pues, con estas actividades museísticas o industriales o bueno, he hablado antes de que tenemos ciertos ámbitos, el queso, una ruta del queso, una ruta del chacolí. Buscar que el que está interesado en esos productos pueda tener la posibilidad de un día pasar por 4 o 5 lugares que pueden ser una quesería, un restaurante donde le puedan hacer una degustación de esos quesos, un mercado donde haya productores de los mismos, un bar que tenga 3 o 4 pinchos especializados en el mundillo del queso y a la vez que esté pasando por municipios donde se pueda pegar un pequeño paseíto y conocer sus recursos. Si algo le engancha, ya volverá ese turista porque tenemos un territorio que también tiene la gran suerte de que es muy pequeñito y luego muy fácil de volver a los sitios si nos ha gustado alguno de los lugares que hemos recorrido durante ese... Yo, por ejemplo, pienso en Oyaso o pienso en Chillida-Leku y cuando alguien sale de Chillida-Leku, yo creo que debería de llevarse un folletito
en el que le dijeran el legado de Eduardo Chillida en Guipúzcoa, donde sepa que a partir de esta visita tú te puedes montar tu película, puedes ir a Legazpi, puedes ir a ver El peine del viento, incluso puedes ir a Guernica, puedes ir a lugares que están, porque hay que intentar también un poquito entre todos, ya estoy hablando de algo que ya es todavía más complicado, la transversalidad, pero es que somos una comunidad autónoma que es más pequeña que la mayoría de provincias que hay en el Estado. Entonces, Pero damos de bueno, sí, ¿eh? Damos de sí. entonces, damos de sí. Pero bueno, sin necesidad de eso, se podrían crear rutas a la gente que hiciera, pues, en el tema de Oyaso. Una vez salgas de ahí, la huella romana en Guipúzcoa también la puedes ver aquí, allá, etcétera. Y de la misma manera, alguien que viniera interesado por esos temas y arrancara en otra parte, terminaría yendo a Oyaso. Quiero decir que... Vincular un poco el proyecto no solamente con donde estamos, sino con lo que somos, ¿no? Yo creo que Oyaso también, en el tema de gastronomía y Roma, ¿no? ¿Tenéis alguna vinculación y también estáis haciendo algún proyecto? Claro, bueno, mira, ahora en julio una de nuestras actividades más importantes de divulgación del patrimonio es el Festival de Recreación Histórica Dios Oyasonis, que ya este año celebraremos la 15ª edición. Y una de esas patas que tiene el festival es la gastronomía. Evidentemente, los romanos gozaban de la gastronomía, no entendían el ocio, no tenían la vida sin el ocio y la gastronomía era una fuente de placer para ellos, sin duda. Y bueno, pues hacemos distintas iniciativas, por supuesto, de la mano del Ayuntamiento de Irún, en la organización de este festival. El próximo fin de semana, ahora estamos en fiestas de San Marciales, pero el próximo fin de semana comenzará la Ruta del Pincho Romano. El museo alberga una jornada gastronómica en la que se invita a profesionales de la cocina para hacerse sus propuestas inspiradas en la gastronomía romana. Hacemos también concursos en los que los ciudadanos pueden participar para hacer sus propias recetas, vamos a decir, inspiradas en esa cocina romana. Y por supuesto vivimos en el territorio que vivimos, gozamos de la gastronomía, es una de las maneras también de desconectar y descansar, y estamos conectados con ello, por eso la gastronomía está siempre muy presente en nuestras propuestas. También, por supuesto, colaboramos con los establecimientos hosteleros del entorno en bueno, pues realizar esas ofertas al público, en el que combinan las visitas al museo con distintas ofertas que tienen los establecimientos, y para nosotros es algo fundamental que dentro de esa gran iniciativa de puesta en valor del patrimonio, una puesta de valor diferente a través de la recreación histórica, a través de espectáculos en la calle, además del teatro, además del circo, además de la recreación de los oficios que podían existir en la antigua Oyaso, la gastronomía, por supuesto, tiene que estar presente. Me vais a dejar un pequeño espacio, sobre todo para darle un protagonismo a Albaola por estos 30 años de investigación y 10 de construcción. Estamos en vuestra casa. ¿Cómo ha sido este largo proceso para llegar a la recta final? Voy a vincularlo también un poco a la gastronomía y te voy a decir por qué. Porque habláis de Terranova, habláis de los... Bueno, cuando Enara nos estuvo explicando un poco el porqué, ¿no?, de Albaola y dónde estaban. Nos estuvo hablando también de la pesca del bacalao, bueno, que esto era la primera cooperativa porque ahí, ¿no? Y bueno, el bacalao es fundamental en nuestra gastronomía también, ¿no? Entonces, para este espacio, ¿no?, también para que nos comentes un poco cómo han sido estos 10 años de puesta en marcha de esta construcción y demás. Mira, mientras está calor. Claro. Es muy difícil de resumir, es verdad, ¿eh? Pero bueno, yo creo que, o sea, cuando hablas de los 10 años es de este espacio como Albaola, llevamos mucho más como asociación, pero al final, bueno, pues creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con tener un relato muy potente, muy épico. Una historia, es verdad, que toca todo, que toca la gastronomía, porque toca sobre todo eso, la realidad de un territorio, ¿no? Nosotros siempre decimos es que nada es casualidad aquí, no es casualidad Chillida, o sea, no lo es, no es casualidad ese trabajo con ese hierro. Es que arriba tenemos una herrería, es que los galeones necesitaban
todo ese trabajar ese hierro, ¿no? Y en algunas cosas hemos perdido, pero ahí nos mantenemos. La gastronomía, más de lo mismo, no es casual, ¿no? Bueno, entonces creo que el proceso es muy interesante desde ese punto de vista y para nosotros además es muy natural y en la exposición, o sea, también lo ves, ese relato de territorio. O sea, yo si hago una visita que además, he de decir, para mí también en lo personal, este proyecto ha supuesto conocer cosas que yo desconocía como persona que vive en el territorio, ¿no? Yo, Esquio, Itxaso, y Gartubeiti, pero por favor, y no puedo evitarlo, o sea, por favor, tenéis que ir. Es una joya, o sea, es una maravilla porque se nos olvida, ¿no? Y ella antes comentaba también en Tolosa, es que hay tantos sitios y tantos que tienen que ver con el mar, por supuesto, pues porque es impensable el desarrollo de este territorio sin el mar, desde los romanos, y así será por siempre, o sea, por más que nos empeñemos en no darle. Entonces yo creo que teníamos la excusa perfecta, teníamos la razón, y tuvimos en ese momento la ayuda de Oarso Aldea y sí que pensamos desde el inicio, ¿no?, en generar un espacio que fuese visitable. También nos ha servido mucho y creíamos que era muy importante, y mira, de esto voy a sacar un poquito de pecho porque estoy orgullosa, es verdad, que era importante también que a los y a las más peques, a la gente más joven, a las escuelas, se pusiese esto en el mapa y se hablase también de que no son casualidades los elcanos, los urdanetas, no son casualidades. O sea, nada en este país es casualidad y todo viene de este sitio. Y creo que sí despertamos un orgullo de pertenencia que es importante, porque está asociado a unos valores que son positivos y que generan comunidad, ¿no? En esta Guipúzcoa, en estos 1000 años, pues creo que sí que es importante. Y el San Juan es otra excusa. Es verdad que es inevitable que acabe convirtiéndose, casi te come, ¿no?, te devora. Dices tú, joder, tampoco era esto, pero es inevitable, pero es una excusa para todo eso, para hacer ese viaje por esa Guipúzcoa en el tiempo y en el territorio. En Chillida Leku juega un papel clave también, ¿no?, el impulso de este turismo cultural más profundo. Tú lo has comentado antes, ¿no, Miquel? Y menos masivo. Además, habéis tenido siempre muy claro, como lo que estás comentando, bueno, también podéis intervenir, si queréis, pero está muy claro que Chillida nos ha dejado no solamente legado, sino nos ha dejado vivir Chillida, que eso es muy importante. Albaola nos está dejando vivir y Oyaso nos está dejando vivir esto, ¿no? ¿Cómo lo defendemos? ¿Cómo lo ponemos en el centro para que la gente se enganche a estas vivencias? En el fondo, como tú dices, y lo que está diciendo Herme, esto ha pasado, ¿no? A partir de aquí nosotros lo que cogemos es esa gran fortuna de legado, ese gran trabajo previo que nos deviene, de hecho, nos coge y nosotros lo pasaremos al siguiente. Y bueno, es que la fortuna es, de alguna manera, toda esa... Yo lo dividiría en dos, es la manera en la que él trabajó y luego también toda esa filosofía casi de vida, de contacto con el lugar, con el presente. Yo dividiría, esto es más hablar de Chillida que hablar de Chillida Leku, porque Chillida Leku es una extensión de Chillida, que luego, bueno, se alimenta a sí misma también a través de su programación, pero en el fondo, en este caso, es entrar en la raíz, pero que esa raíz, de nuevo, viene a su vez de todo lo que él ha mamado de este territorio, de lo que supone nacer aquí en el año 1924, en todo ese pasado industrial que también se ha mencionado. Es que no podemos... esto era muy gracioso, lo decía nuestro querido Koldovica, que falleció, como ya sabéis, el año pasado. Estábamos con el motivo de los 100 años del nacimiento de la Aitona grabando un documental y Koldovica decía, claro, es que Eduardo era de estos que decía, ¿no?, si tú has visto, decía, su obra está vinculada a la de Rembrandt, porque él ha visto un cuadro de Rembrandt. Entonces, claro, él decía, ¿cómo no va a estar dentro de mi obra también? Porque todo es una especie de cada uno somos grandes contenedores donde se va sumando todo lo que nosotros vivimos, vemos, experienciamos, y si además tenemos digamos, la oportunidad, el ahínco y como decir, y el arrojo de ser capaces de seguir generando para los demás, pues maravilloso. Pero todo viene
de antes y todo sí a después. Esto es un gran continuo, es una gran línea. Entonces, tenemos la suerte, como digo, de contar con ese gran legado, esa gran filosofía, esa gran manera de vivir una vida, porque en Chillida Leku no solo nos limitamos a que la obra se vea, es que el hecho de que exista Chillida Leku ya dice mucho. Un artista, es decir, ¿qué artista no querría tener su propio Chillida Leku? Hombre, Claro, pero hay que tener, como digo, el arrojo, la valentía, crearse uno las oportunidades para que esto pase. Y ya el tener Chillida Leku, que esto exista, tal y como es hoy, nos habla mucho de cómo era él, de cuáles eran sus motivaciones, sus voluntades, su manera de entender la coexistencia, su manera de entender la identidad. Hay tantas cosas que tú de alguna manera puedes llegar a ver cuando estás en Chillida Leku que puede ser abrumador. Lo que pasa es que hay que querer ver. Porque mirar es muy fácil, pero ver es otra cosa muchísimo más profunda que requiere de tiempo y nosotros queremos darles tiempo, pero bueno, requiere de nuevo de una voluntad de quien está ahí. Yo no sé si me estoy metiendo aquí en cosas un poquito... No. Pero iba a Yo venía a comentar hablar que también... de gastronomía y fíjate. Sí, fíjate. Pero en ese querer ver, en ese querer mirar y comprender, indudablemente la generosidad de poner los proyectos en marcha también es muy importante, porque tú puedes hacer que sea una mirada más elitista, ¿no? O inaccesible, o solo para vosotros, ¿no? O una gastronomía demasiado muy alta, muy high level, o querer que el resto participe y entre, ¿no? O sea, y comparta contigo y forme parte de ti, porque es tan importante lo que está como el que viene, como el que continúa, ¿no? En ese camino. Es que, mira, voy a intervenir porque creo que me encanta, no pude estar en la presentación, pero me encanta lo del cuidado. Que es Claro. muy importante porque todo lo que estamos hablando tiene que ver con el cuidado. Y el cuidado empieza por nosotros. La gastronomía es importante en cuanto en que nosotros seamos capaces de que en nuestras casas sigamos respetando el legado que hemos recibido y que nuestras hijas y nuestros hijos coman bien y sepan valorar ese legado, ese pescado de temporada, esa verdura de temporada. Joder, es nuestro legado, también es nuestro patrimonio, es muy, muy importante y nos diferencia efectivamente, y luego el que viene de fuera dice tal. Y con la cultura lo mismo. Y en el caso del turismo, que bueno, que a veces efectivamente genera controversias, que yo estoy de acuerdo con Libe, sales de aquí un rato y dices, hombre, amontonamientos, perdonar, tenemos los justos. Pero es verdad que hay que ocuparse, ¿no? De que no suceda. Y una manera de que no suceda y sobre todo de que no se perciba es efectivamente convirtiéndonos todas y todos en cuidadores de ese patrimonio. Si cada uno, si los habitantes de estos entornos entendemos que lo que tenemos es patrimonio, es legado y lo cuidamos, inevitablemente vamos a conformar la actitud de quien venga. Me gusta mucho esto que habéis hecho. Y me viene muy bien, Herme, lo que comentas, porque en efecto me parece fundamental que nos convirtamos en cuidadores de esos visitantes que vienen a nuestros equipamientos y una manera de realizarlo es que quizás hacerlos a ellos protagonistas, estar pendientes de sus necesidades, proponerles acciones, actividades, maneras de visitar en las que ellos sean parte activa, que puedan expresarse. Y en ese sentido, en el Museo Oyaso tenemos en marcha una iniciativa en la que, dentro del contexto del FICAB, de nuestro Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa, ofrecemos a los grupos de jóvenes que puedan grabar su propio documental, su propio pequeño documental sobre el patrimonio de su entorno. Eso les permite, primero, pararse, reflexionar qué es lo que tiene el entorno, conocer, analizar y sintetizar después un mensaje de puesta en valor y valorización del entorno y les ayuda a darle valor a esos elementos de su patrimonio cultural. Con el aliciente después pueden presentar su pequeño cortometraje en el Festival de Cine, ¿no? Y es una manera precisamente de hacerles conscientes del patrimonio y que también sean cuidadores de ese patrimonio histórico, arqueológico, cultural,
me parece interesante. Yo lo que quería comentar es que, bueno, aquí parece que Hermé me está leyendo la mente en cada momento del coloquio y lo ha hecho en dos cosas. Además, una ha sido ahora al hablar del cuidado del tema gastronómico, la transmisión en las casas, el cocinar, el cuidar los productos. Si cuidamos los productos, si cuidamos los productores, si nos cuidamos a nosotros mismos, estamos cuidando también la gastronomía y estamos convirtiéndonos en un destino más atractivo porque es algo que cada vez se le va a dar más importancia. Ese tema daría para una jornada entera, para un congreso. Bien lo sabe la gente de Noticias de Guipúzcoa, que encima me dio la oportunidad de expresar en sus páginas una propuesta que tengo yo de crear una asignatura sobre gastronomía, no una asignatura donde los críos aprendan a cocinar, sino una asignatura de gastronomía, nutrición, cocina, historia, etcétera, una asignatura obligatoria, bueno, que es otro tema, que algún día creo que debería concederse también una jornada. Me estoy seguramente con esquío. Lo iba a comentar, es que es el tema de la transversalidad. No nos podemos limitar a hablar de que soy el museo tal, hago tales cosas, etcétera. Hay que hacer que la gente se extienda. Yo soy un fanático del cómic. Yo he ido muchas veces a Angoulême. En Angoulême me maravilla que cuando hacen el Festival del Cómic de Angoulême, que coincide más o menos aquí con San Sebastián aproximadamente, la ciudad entera borbotea de cómic. No solo es el museo que tienen, que puedes visitarlo todo el año, es que tienen murales en las paredes, no en vano están hermanados con Gasteiz y eso de los murales y tal, solo que en Angoulême todos están dedicados al mundo del cómic, o sea, que aunque vayas en agosto, cuando no hay mucho turismo, bueno, en agosto sí que hay igual en Angoulême, pero en otros meses vas a encontrarte con el cómic en cualquier lugar, en las tiendas, en los escaparates, pero es que cuando se hace el festival no se limita a un lugar, sino que se hacen diferentes, lo que ellos llaman burbujas, en diferentes sitios de la ciudad, unidos por autobuses que se pueden hacer paseando y toda la ciudad bulle con eso. El tema de Albaola. Puedes recomendar Ezquío porque Ezquío fue una factoría de sidra y se convirtió en una fortuna que ha llegado hasta nuestros días porque tenían que alimentar los barcos que partían hacia Terranova porque necesitaban esa sidra para combatir el escorbuto y para hacer más alegre la travesía, para lo que quieras, pero al final la sidra era muy necesaria e hizo que familias del interior hicieran grandes fortunas. Y eso nos une con el bacalao y con la gastronomía. Al final es que todo está unido y tenemos que intentar que todo esté unido para que el turista, incluso que viene con un solo objetivo, se encuentre con otras cosas. Y si me lo permitís, y muy brevemente, por supuesto, hay un tema que me gustaría comentar y que no veo que esté contemplando mucho, que es el tema de naturaleza. Yo he discutido esto varias veces con técnicos de turismo de diferentes comarcas, etcétera, porque a mí me encanta ir al monte, me encanta, es algo que también lo he movido mucho a nivel personal y en familia. No soy montañero, nunca he competido, no voy a la Cegama Izgorri, pero creo que tenemos en Guipúzcoa una gran ventaja que es la posibilidad de hacer rutas circulares o no circulares que pueden practicar la gente de todas las edades y que nos llevan a paisajes maravillosos. Y a mí me discutía gente diciéndome, no, pero ya está Asturias, porque el paraíso natural, porque no vas a comparar Asturias, porque aquí das 4 pasos y estás en un pueblo. Y digo, si eso es lo grande que tiene Guipúzcoa, que nos permite disfrutar de un paisaje urbano e industrial desde las cumbres. Es cierto, subes a Eibar y el contemplar el valle subes a Rate, quería decir, y contemplar el valle de Eibar, las fábricas, lo que ocupan también desde el Irimo de Urrechu, ver toda la comarca de Urola-Garaya y lo que ocupa Orbegozo, Patricio Echeverría, comprender lo que ha sido la industrialización desde las cumbres es interesantísimo, porque se piensa en la naturaleza como solo contemplar los árboles, los pajaritos. Aquí tenemos una naturaleza que nos permite el contemplar nuestra evolución urbanística, el peso que tiene la industrialización, un montón de cosas muy interesantes que si se lee. Y además que ese turismo de ese monte tranquilo, no esa competitividad de ir en octubre, venga, a subir corriendo a la Icorri, no. Ese monte tranquilo sí que yo creo que podría conseguir ese turista que viene en todas las épocas del año, que es un turista limpio, sostenible, educado, que va a tener que comer, que va a tener que pernoctar y que no va a darse caminatas todos los días. Si viene 5 días, 3 los va a dedicar al monte y 2 los va a dedicar a ver los recursos y también va a deslocalizar un poquito ese turismo y va a hacer que no estén llenos solo los museos y los pueblos y los restaurantes, sino también los montes. Yo siempre lo he visto como que sería un factor de equilibrio del turismo y que lo tenemos también en un porcentaje muy grande, porque la Guipúzcoa natural es enorme y también nos permite lugares como Urbía, donde te pierdes y de repente
vamos, no tienes ni un átomo de pueblos o de visión urbanística a tu alrededor, te sientes de repente en un lugar que podrías sentirte como en el centro de los Pirineos y sin embargo es con un paseíto de 40 minutos desde Aránzazu que lo puede hacer cualquiera que esté en unas condiciones físicas mínimamente buenas. Este evento de Respira Estás en Guipúzcoa, la mirada que queríamos hacer del turismo era a través de los videogorris, a través de los parques naturales, de los museos, donde se nos dejara respirar, indudablemente con la mano de la Diputación y sobre todo con este nuevo plan estratégico creo que lo hemos puesto en marcha. Al principio de la mesa en off os he dicho, bueno, las preguntas a lo mejor no nos dan tiempo, está claro, no nos da tiempo, nos quedan 5 minutos porque la verdad que yo creo que nos hemos metido en un camino muy bonito y demás. Así que me gustaría para terminar que cada uno de vosotros me dijerais cómo vais a enganchar a la gente. Yo lo tengo claro, pero sobre todo, ¿no? ¿Qué acciones estáis tomando desde cada uno de vuestros museos? En tu caso también de la gastronomía, porque con ondohan.com también nos estás también enseñando un camino distinto, ¿no? Una gastronomía masiva, sino a una gastronomía de calidad. Bueno, pues para terminar este minuto para cada uno contando un poco qué objetivos, qué proyectos y cómo vais a conseguir todo lo que estamos hablando, porque la emoción ya la tenemos. Ahora necesitamos saber, ¿no? cómo lo vais a hacer. Sí, bueno, naturalmente para nosotros el yacimiento de las termas romanas, un yacimiento único en Guipúzcoa, pues está centrando todos nuestros esfuerzos, ¿no? Dentro de la próxima semana será la presentación de la campaña de verano en Irún, en la comarca, y ahí tendremos un papel importante a través de nuestras visitas guiadas y nuestras experiencias inmersivas para que los visitantes, como decía antes, puedan entrar en el museo, desconectar, un ambiente relajado, agradable, fresquito, y puedan sumergirse de alguna manera en el mundo de las termas a través también de nuestros elementos multimedia, nuestras gafas virtuales, ofreciendo siempre ese valor añadido, como decía antes, experiencias enriquecedoras. Vamos a centrar este año en las termas nuestros esfuerzos. También en julio tendremos ese festival de recreación histórica. Y como comentaba antes Josema, muy bien sobre la naturaleza, en pocos meses también tendremos en Irún la renovación del Centro de Interpretación de Iriburuzeta, que es otro espacio que une naturaleza, medio ambiente, patrimonio industrial, porque ahí tenemos, por una parte, los restos de las minas romanas de Oyaso, porque no solo Oyaso eran termas, eran puerto, minas, su necrópolis, su cementerio, y allí hornos de calcinación del siglo XIX y justo al pie del Parque Natural de Peñas de Aya. Pronto también tendremos la oportunidad de visitar. Yo creo que será unas experiencias muy interesantes para el público, vinculando el pasado romano de nuestro territorio con la naturaleza, la gastronomía y los grandes valores que tiene nuestro territorio para conocerlo. Josema, ¿cómo podemos hacer para que la gastronomía siga siendo el centro? Defenderla, cuidarla. Cuidarla desde el propio hogar, intentar transmitirla. Lo que he comentado yo, va a ser uno de mis leitmotiv, el intentar buscar que en las escuelas se le dé la importancia que tiene, pero además de una forma más intensa de lo que se está haciendo ahora. Y yo desde mi labor pues intentar seguir informando sobre los lugares que me parecen pues más auténticos, representativos, que necesitan ser conocidos. Y esa idea que os he comentado de intentar establecer unas rutas del queso, ruta del chacolí, ruta de la sidra, ruta del mundo naviero relacionándolo con la gastronomía, intentar que el turista no solo venga a comer, sino que vea que detrás de esa comida, como has dicho muy bien, hay un porqué. Un porqué, o sea, es que todo tiene un motivo ancestral y el turista que logra comprender ese motivo ancestral y de alguna manera atarse ligeramente a él, va a volver y va a atraer a gente a que lo conozca. Esme. Me voy a apuntar con También, ¿no? No, tiene todo el sentido y nosotros ahora estamos en un momento muy importante. El San Juan se está terminando, tiene que ir al agua. Queremos que por lo menos una parte del verano poder ofrecer visitas al interior del barco, que es
bueno, algo que nos demandan mucho, pero que es muy complicado. Esto de abierto por obras, pues es complicado, pero lo estamos trabajando y queremos hacerlo. Y una vez que esté en el agua, pues como sigue con las obras, porque habrá que poner las velas, los mástiles, equiparlo, también conseguir que sea visitable. Y ahí te va a encantar, porque cuando el San Juan salga al agua, tenemos un barco que es, bueno, esto de los cuidados y que tenemos que cuidar, Osenchillo, que es el último atunero de madera del puerto de Donosti, que hace muchos años ya el armador tenía que darlo de baja, él se jubilaba y nos dijo, o lo compráis o lo desguazo. Y dijimos, pues ala, venga, otro marrón. Pero no podíamos, ¿no?, permitir. Bueno, pues ahí está, queremos traerlo ahora al carro, que ocupe el lugar del San Juan. Y además nos parece muy chulo precisamente porque hace ese recorrido, o sea, todo cambia y sin embargo nada cambió. Y aquí estamos, ¿no? Y ese proyecto tiene el interés de hacer la restauración del barco y que vaya al agua y que navegue, pero sobre todo porque queremos unirlo a la gastronomía. Porque es verdad que lo mismo, ¿no? Los cuidados es que los niños, las niñas y los jóvenes tienen que entender que el mar es un sitio hiperdelicado, que el que nosotros seamos felices tiene mucho que ver con que esté bien cuidado, que nuestra gastronomía tiene mucho que ver con que esté bien cuidado y que cada una y cada uno somos responsables de esos cuidados. Hay que implicar a las instituciones, está muy bien mirarles y decirles qué tienen que hacer, pero yo creo que también es muy importante ese contexto, ¿no?, de cuidados. Y luego la gastronomía del pescado. Hay que potenciarla porque si no es que parece que todos son hamburguesas y claro, otro no tema puede que también, ser, no que también puede se ser. está cargando la Que gastronomía. conste que nosotros desde Noticias de Puzca hemos puesto en marcha una acción dedicada justamente a los pescadores y a las cofradías, ¿no? Lo importante son. Los niños tienen que embarcar Claro. y tienen que cocinar. Totalmente. Chialeku. Mira, También. nosotros... Sí, También. sí, no. Nosotros... mira, nosotros, si algo somos un lugar de encuentro. O sea, yo creo que es importante también entender lo que somos para el resto, no para nosotros. Y viene un poco en esta línea de cuidar. Cómo cuidamos al ecosistema al que pertenecemos. Entonces, esta filosofía tan clara, ¿no?, de la Aitona, de crear esos lugares de convivencia para los diferentes, toda esa obra pública, esas frases de lo que es de uno es casi de nadie, pues tenemos que seguir transmitiendo todo lo que ello conlleva y lo que supone en ese gran lugar que es Chillida Leku. Y ese gran lugar que es para cada una de las personas que nos visita. Es que cada uno encuentre su propio Chillida Leku. Por eso, como digo, nos embarcamos, utilizando términos marítimos, en proyectos preciosos, tanto gastronómicos, que bueno, a través de Fede Pachá ponemos en marcha Lurra Café, es decir, esa implicación social, ¿no?, con los productores, con el ecosistema, producto de cercanía, producto de temporada, todo local en un radio de X kilómetros. Que la oferta gastronómica, si va a haber oferta gastronómica en Chillida Leku, que sea algo de verdad, algo que respete estos principios de estas raíces que están aquí y esos brazos que se abren al mundo. Ponemos en marcha este proyecto. Tenemos un convenio con ACI, somos embajadores de alguna manera del producto local también, porque así como la Aitona es un gran vasco universal, todo nuestro producto es un gran producto vasco universal. Entonces, ser capaces de potenciarlo, de ser ese lugar de encuentro donde todo lo que somos nos representa y a la vez ayuda a que cada uno de los posibles visitantes encuentre, como digo, su propio Chillida Leku, cómo es útil para él, para que sea una mejor persona, para que tenga una vida mejor, para que tenga un ecosistema al que pertenecer mejor, y creemos que somos una gran herramienta para que esto suceda. Bueno, proyectos de alto grado de implicación social, proyectos de mucha índole. En verano, pues lo mismo, hacemos conciertos, hacemos cine al aire libre cada verano, porque hay tantos perfiles en esta maravillosa tierra que queremos ser una respuesta para cada uno de esos maravillosos perfiles y que ahí se mezcle, como digo, con tantos otros diferentes, con diferentes voluntades, diferentes inquietudes, pero que las compartan y que entre todos se enriquezcan, ¿no? Para echarle perejil aquí, volviendo a la gastronomía. Y bueno, y además que pronto con Bidegorri, que es que antes lo has mencionado y estamos absolutamente maravillados de que ya está en marcha el proyecto y por fin... Vamos a ir todos en bicicleta. Pero créeme que estamos hablando nosotros de cómo va a ser ese primer viaje en el Bidegorri. Bueno, viaje... Allí estaremos, de verdad. Os esperamos. Un lujo. Muchísimas gracias, eskerrik asko.